Profe, yo la pongo a grabar. Ah, ya, profe, Ya ya, está grabando. Ah, ya bueno. inició. Listo, antes de empezar pues las evidencias de la semana, pues la intención es como explicarles lo que vamos a hacer en el tema de la cierre de la actividad de proyecto y luego pues empezamos con las evidencias de la semana. El profe Joan empieza, luego sigo yo y luego sigue entonces la profe Luzaida. En este caso, ustedes saben pues que estamos trabajando por actividad de proyecto, por fases, esa es nuestra ruta. Esto pues lo hablábamos en algún momento del inicio. Y pues hemos terminado ya esta fase esta primera actividad de proyecto. Por favor, me ayudan con los micrófonos. En esta oportunidad, pues hemos tenido diferentes momentos donde le hemos mandado los estados que están pendientes, que están en estado crítico. A partir de mañana les va a llegar un correo, ya les estamos mandando correo a los aprendices que se van a desertar. Los aprendices que se van a desertar es o porque no se conectaron a la plataforma o porque no enviaron las actividades de acuerdo pues al tiempo que se les dio o cualquiera de las dos, ¿sí? No es que yo me conecto y solamente por conectarme a la plataforma yo ya no me hacen proceso de deserción. Recordemos que es un proceso autónomo, es un proceso responsable en el cual nosotros debemos estar muy pendientes de hacer las actividades, de desarrollar lo que se nos solicita, de estar de acuerdo al hilo del cronograma, no nos podemos ausentar, debemos ser responsables. Si tenemos una situación particular, pues debemos reportarla porque si no, pues nosotros generamos pues todos esos reportes. En este momento, las personas que ya tienen estado de deserción, para si están en este momento en la sala, lo único que les puede frenar ese proceso de deserción es que presenten una excusa como una hospitalización y esa hospitalización debe reflejar entonces todos estos días donde pues no estuvo, una calamidad doméstica, una muerte de un familiar, algo pues que de verdad le haya imposibilitado. Si es un tema de que tengo mucho trabajo, de que es conectividad y de todas las actividades, lo que hacemos es que lo invitamos entonces para que se presenten futuras convocatorias, ¿sí? Y a las personas que están en sala y que no tienen ese estado de deserción, los invitamos a que en el futuro, cuando tengan sus novedades, pues la reporten a tiempo. Nosotros no nos podemos desligar de la formación, ¿sí? Hay unos aprendices que son muy responsables, que aún teniendo gripa, que teniendo malestares, pues hacen sus evidencias. De pronto no hacen las tres, hacen dos, pero nosotros no podemos desligarnos como que me enfermé y listo y no tengo incapacidad y ya, ¿sí? Recordemos que nosotros somos una institución de formación para el trabajo y lo que hacemos nosotros es que formarlos para que ustedes se vayan a las empresas. Entonces hemos tenido casos en los que dicen, sí, yo me enfermé todos estos días, todos estos 2 meses, pero no tenemos soportes documentales, no tenemos EPS, no tenemos incapacidad, entonces no podemos valer esas excusas, ¿sí? El proceso de formación es continuo, semana a semana nos estamos reuniendo, estamos desarrollando evidencias y los procesos no se deben realizar en un técnico o una fase no se hace de 3 meses, de 2 meses, no se hace en una semana ni en 3 días. Entonces es muy importante que tengan conciencia de eso. Las personas que estén solicitando tiempos adicionales, pues deben saber entonces que tienen que tener pues una sustentación clara, ¿sí? Y si deben toda la fase, si tuvieron cualquiera de esas calamidades, les ofrecemos una opción que es el aplazamiento y el aplazamiento se da por razones motivadas de fuerza mayor, donde el aprendiz no puede presentarse al proceso de formación y se ausenta 6 meses y en esos 6 meses pues se le da espera para que vuelva a iniciar su formación y tiene 6 meses para volverse a reintegrar y debe existir un grupo en el nivel de formación que quedó el aprendiz, ¿sí? Los aprendices que están en estado pendiente porque tienen correcciones, porque tienen, digamos que una actividad pendiente, dos actividades pendientes, esos aprendices van a tener hasta el domingo al mediodía, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta los tiempos, ¿sí? Entonces ustedes encuentran excusas como que yo no tengo computador, tengo problemas de internet, entonces hay que buscar el café de internet, hay que buscar el recurso porque ya no vamos a tener más tiempo. Después de que nosotros nos cierren la plataforma, después de Bogotá, nosotros ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, esas excusas de que es que mi internet no dio, que es que la luz, que es que todas esas excusas hay que tratar. Entonces, si nosotros no tenemos el internet, nos vamos a desplazar al café internet, donde el vecino, donde la tía, donde el amigo y donde la persona que nos puede ayudar a gestionar esa situación de emergencia.
¿listo? Esas excusas de que yo no mandé porque es que el computador se me dañó. Bueno, entonces hagámoslo desde el teléfono. Hablábamos de que podíamos exponer desde con una cartelera, pero nos estamos llenando de mucha excusa a algunos aprendices y ya no vamos a generar más excusas frente a eso. De ahora en adelante, todas las actividades se van a cerrar en la fecha que es, no hay posibilidad de volverlas a reabrir y para volverlas a reabrir se les van a asignar actividades adicionales, ¿listo? Entonces la idea es que tengan muy en cuenta eso para que no estemos evitando ese tema de es que el computador, es que la luz, es que no sé qué, debemos estar buscando el recurso. Si nosotros estamos en la formación para el trabajo y estamos en una entidad financiera, que ustedes se van a ir para una entidad financiera, no podemos llegar al trabajo o no podemos ir a decir, no, yo no vine porque es que no había luz en mi casa. Yo tengo que solucionar para gestionar, tengo que hacer alguna cosa. Ya si es un tema de la zona, pues es muy diferente, pero si usted me dice que en su casa, pues entonces en el entorno suyo puede haber una situación. Y si ya son temas ya de fuerza mayor, pues esos se deben soportar con excusas válidas, ¿sí? Entonces hay mucha excusa de que el computador, el que yo no sé qué, no, esos ya es excusas, no son, pues digamos que para este proceso ya empezamos la inducción, ya ustedes ya saben más o menos cómo es la metodología de trabajo, es muy autónomo. Y estar entonces en el tema de que tengo mucho trabajo, recordemos que nosotros les dijimos que era una exigencia de una hora diaria, ¿sí? Si nosotros no estamos respondiendo por esa hora diaria, entonces no vamos a ser capaces para responder con esas evidencias. Y que esa hora diaria va a depender de cada ritmo de aprendizaje, ¿sí? Entonces hay aprendices que de pronto no necesitan esa hora diaria porque son muy rápidos, digamos que hacen las cosas, les rinde mucho, pero hay aprendices que seguramente sí requieren esa hora diaria, ¿sí? Entonces la idea es que eso pues hay que irlo trabajando. Hay aprendices por ahí contaditos que están haciendo plagio, pues entonces ya los tenemos por ahí identificados. Esto da para cancelación de matrícula. Esperamos que después de esta intervención esos temas ya queden evitados y que estemos mandando las evidencias conforme al cronograma en la fecha. Y no es como que es que en el grupo están diciendo, es que dijeron, no, recordemos que el encuentro sincrónico busca generar esas precisiones puntuales de lo que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de las evidencias en la semana. Se supone que si yo tengo la primaria, pues entonces yo me dirijo al encuentro sincrónico o le pregunto al instructor. Yo no me pongo a suponer, no me pongo a suponer porque un compañero mencionó, un compañero lo interpretó, a un compañero le dijeron, no. Vamos al encuentro sincrónico, que es la fuente primaria, o pues en este caso a los instructores, ¿listo? Para los aprendices que tienen actividades pendientes por corrección, no deben mandar ninguna carta, solo desarrollan la corrección, la suben a la plataforma común y corriente y pues obviamente le notifican al instructor para que el instructor esté pendiente de su calificación y tengan en cuenta los tiempos de atención de los instructores. Para los aprendices que tienen actividades pendientes por falta de envío, sí deben mandar la carta para que sea reaperturada la actividad y deben mandar esas cartas hasta el viernes al mediodía. No vamos a recibir cartas después del viernes porque no las alcanzamos a procesar para que las evidencias queden reaperturadas, ¿sí? Entonces, sucede mucho de que es que yo no vi el correo, no me llegó. Si nosotros estamos en un proceso de formación virtual, el correo debe ser el pan de cada día. Yo tengo que tener acceso al correo todos los días porque se supone que por ahí es un medio de comunicación de la formación virtual, a lo mismo que el WhatsApp. Si de pronto yo no me puedo conectar al correo, me robaron el teléfono, me robaron el celular, pues yo tengo que buscar una manera para establecer contacto con un compañero o con nosotros a través del correo electrónico o el teléfono. Recordemos entonces que en algún momento yo les dije, por favor, tomen nota tengan un cuaderno, tomen nota del teléfono de contacto del instructor. Empezó el profe Joan, comunicación, profe Joan, contacto tal, teléfono tal, correo tal, ¿sí? Por si a mí me sucede cualquier cosa, yo puedo reportar. Vea, le escribo al correo, al profe, del correo de mi mamá, de mi amigo, de mi vecino, de cualquier persona. Y lo mismo en todas las casas, casi todas las personas mayores de 14 años, en la mayoría de los casos, tienen WhatsApp. Entonces le escribo a mi instructor, reporto la situación a través de esos medios. Pero el tema de que yo no lo vi, es que no sé qué, no me llegó. Nosotros siempre estamos mandando los correos a los correos que ustedes registraron al momento de la inscripción, ¿sí? Entonces, la idea es que
Es un llamado de atención para aquellos aprendices que constantemente y reiteradamente nos están generando excusas, excusas y excusas. La idea es que ya nos vamos a sintonizar como debe ser, vamos a tomar las riendas de la formación, ya sabemos que es una hora diaria de estudio y vamos a enrutarnos como debe ser. Tuvimos ya 2 meses para nosotros ya enrutarnos, a generar pues las agendas, organizar los tiempos y debemos pues seguir adelante pues como debe ser. Recordemos entonces que esas cartas deben ser enviadas a cada instructor. Es decir, si usted debe 2 actividades, le debe una a la profe Joan y la profe a la profe Luzaida, pues entonces usted debe mandar una carta a la profe Luzaida y debe mandar una carta al profe Joan. Y en esa carta, pues debe indicar los motivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué esa carta porque se van registrando los motivos? Internet y teléfono. Va a llegar un momento de que esa excusa ya no es válida, ¿sí? Entonces, esos motivos deben ser tenidos en cuenta. Y además, entonces, ustedes ingresan el código de la evidencia porque hay que generar la apertura de la evidencia, ¿sí? Y si ustedes tienen varias evidencias, no podemos mandar una carta diciendo, oiga, por favor, disculpen, ahora en las evidencias, ¿sí? Porque los instructores deben apersonarse de la apertura de la evidencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, la idea, nuevamente, para evitar, digamos, que situaciones y que estemos, no es que un compañero me dijo, el otro me dijo, yo la carta, eso nos sucede mucho, la idea es que tengamos la fuente primaria, que son los correos. Entonces, para los aprendices que tienen corrección, los aprendices que están en estado de deserción, solamente lo que les vamos a recibir es hospitalizaciones y los soportes de esa calamidad doméstica, ¿sí? Y ya con ellos cuadraremos una situación particular. Los aprendices que están al día, pues los felicitamos a ellos, los invitamos a continuar así, valoramos mucho, pues es el tema de estar al día. Comúnmente mirando las presentaciones, las personas que están al día no es porque no estén trabajando, no es porque no hagan nada en el día, es porque se han organizado mucho en su tiempo, porque hay personas que están trabajando como vigilantes, que están trabajando en la noche, que trabajan en el sector financiero, que están trabajando en cartera y que tienen un ritmo pesado, que aparte tienen hijos, son casados, tienen que cuidar a sus adultos mayores, que el papá, la mamá. Entonces, por eso es que tenemos la presentación personal. Esos que están al día también los estamos mirando allí y les estamos diciendo ya felicitaciones a pesar de todas esas actividades de la cotidianidad y del día a día, usted va al día y eso es muy importante. Y para las personas que están pendientes, que sea porque deben correcciones o deben actividades, pues entonces es mandar la carta si tienen actividades pendientes que nunca han enviado, deben mandar las cartas solicitando las aperturas de las actividades a cada uno de los instructores con los cuales tiene actividades pendientes hasta el viernes al mediodía. Y tienen plazo hasta el domingo para subir las actividades. Mire que también les hemos dado mucho tiempo y me parece como una situación muy rara porque nosotros hemos tratado de ser muy comunicativos, de estar mandando correos, de estarles escribiendo, de mandarle por los grupos y a última hora, no, a mí no me avisaron, no, yo no sabía, ¿sí? Entonces, cuando un aprendiz lo vamos a desertar, lo hemos buscado por toda parte. Los podemos buscar por los medios que ustedes nos facilitaron, que es el correo electrónico y el WhatsApp. Y cuando vamos a mirar los correos que le hemos enviado, pues ahí encontramos toda la trazabilidad. Para los aprendices que tienen correcciones, entonces sencillamente suben sus correcciones, tienen plazo para subirlas hasta el domingo al mediodía. Después del domingo, la plataforma ya no va a estar habilitada para esa fase de planeación, para esa fase, perdón, de análisis en esa actividad de proyecto 1. Después de que no la cierren de Bogotá, ya no se pueden abrir más actividades. ¿Listo? Entonces, para que por favor seamos muy ordenados, para que evitemos situaciones, porque después comienzan a generar, pues digamos que acercamientos con los instructores y ya después de que las actividades estén completamente cerradas y hayamos agotado el debido proceso, ya no hay posibilidad de reabrirlas. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, a las personas que están al día les pedimos disculpas utilizar este espacio para desarrollar pues esa claridad, pero sí es muy importante tener pues esa claridad frente a la información que vamos a manejar de ahora en adelante. Ahora sí, pues dando inicio pues a la segunda actividad de proyecto que tenía esta fase, vamos entonces a empezar con el profe Joan, y nos va a explicar las actividades de la competencia de sistematizar para esta semana. Luego seguimos conmigo en una competencia que se llama administrar recursos y luego entonces seguimos con la profe Luzaida, pues que ya ustedes saben que nos da pues el tema de comunicación. Entonces vamos a escuchar al profe Joan. Bueno, muy buenas noches.
Espero que me estén oyendo bien, que todos se encuentren muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartirles, buenas noches, estimados, voy a compartirles mi pantalla. Perdón. Buenas noches. A ver. Ahí creo que ya deben estar viendo en este momento el cronograma. Bueno. Muchachos, como acabo de mencionarles, el instructor Jonathan ya lleva competencia. La competencia anterior de herramienta informática ya terminó con la última actividad que fue la del plan de mejora. Y esta semana, a partir de esta semana, vamos a trabajar en la nueva competencia denominada, como aparece en pantalla, le voy a dar un poquito más de aumento, sistematizar datos masivos, ahí está, de acuerdo con métodos de analítica y herramientas. En adelante le llamaremos la competencia de sistematizar datos. Aquí tenemos el código de la competencia. Ustedes ya saben que esto es un código importante para identificarla fácilmente. Profe, disculpe. Forma. Profe, ¿Sí? no se ve. No está compartiendo. ¿No están viendo mi pantalla? Sí se está viendo. Sí se está viendo. Sí, se está viendo. Sí se está No, viendo. señor. Bueno, a ver, entonces yo creo que es cierto. Voy a volver a presentar la pantalla, pero yo sé que sí se está presentando. Sin embargo, les recuerdo, muchachos, que Sí, la profe, sí reunión se está está viendo siendo la grabada. pantalla. Ok, la reunión está siendo grabada, entonces quienes de pronto tengan algún problema para visualizar mi pantalla, pueden ver la grabación. Ahí volví a compartir. Nuevamente estoy mostrando Ahí sí se el ve. cronograma. Ok. Bueno, entonces aquí está la competencia. Adelante, recuerden. Tenemos el resultado de aprendizaje, identificar recursos para análisis de datos teniendo en cuenta necesidades de la organización. Ya voy a hablarles un poco más sobre este tema. Primero quiero dejar claras cuáles son las evidencias de esta competencia que vamos a trabajar y las fechas. Entonces esta competencia contiene dos evidencias. Aquí tenemos una evidencia de vamos a trabajar durante esta semana y la siguiente será una evidencia de producto. La evidencia de esta semana se denomina exposición sobre organización, métodos, niveles y técnicas de análisis de datos. Aquí tenemos el código. Ustedes van a tener que hacer una exposición. Ya les voy a explicar detalladamente de qué trata la evidencia. Y la de la siguiente semana, para que la tengan por ahí en el radar, es un taller, elaboración de un indicador personal. Esta semana nos concentramos solamente en esta evidencia de desempeño. Fechas. Apertura, 3 de julio, es decir, hoy. Cierre, fecha de cierre de la evidencia, 9 de julio. Eso es el martes de la siguiente semana. Seguimos trabajando igual, ¿cierto? Una semana la evidencia tiene, digamos, para ser presentada. Bien, entonces ya teniendo claro cuál es la competencia, la evidencia y las fechas, vamos a la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje ya no es la misma de la competencia anterior. Ahorita les voy a explicar dónde encontramos la guía de aprendizaje. Yo ya la descargué y se las estoy presentando en pantalla. Estamos en la página 7 del documento. Ustedes
parte del documento nos habla de la competencia sistematizar datos masivos, de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas. Bien, aquí tenemos la actividad de aprendizaje y voy a adelantarme al punto de la evidencia. Exposición sobre organización. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes en esta evidencia? Van a realizar una exposición. Una exposición sobre organización, métodos, niveles y técnicas de análisis de datos. Ya les voy a explicar de dónde vamos a sacar esta información, en el cual se aplicarán los conocimientos y conceptos abordados respecto a los requerimientos de información y esta palabra es clave, esta frase mejor es clave, analítica de datos, teniendo en cuenta el contexto de la organización. Bueno, orientaciones, realizar la lectura, aquí nos dicen realizar la lectura analítica de datos. Si ustedes abren este enlace, es del Banco BBVA, los lleva a este documento. No aparece la pantalla. ¿Están viendo en pantalla? Sí, está Me viendo aparece. la pantalla. Está ¿Qué mostrando. Lo que ¿Qué pasa es logran que ver hay en pantalla? como Se ve. aprendices que salen y vuelven a entrar, por eso es que se cuestiona. A veces se comparte la pantalla y a veces no. A mí me pasa Quizá el igual. problema de A mí también me pasa igual. A mí todo el tiempo me ha salido la pantalla normal. En este momento están leyendo La verdad, analítica lo que de pasa debe datos. ser el internet que no les está funcionando. Sí, señor, y esta analítica de datos. Sí, se Dice- está viendo la página. Analítica de datos, inteligencia artificial y Big Data en la banca. Y Big Data en la banca. En el momento sí se ve, pero se sale y vuelve e ingresa a lo que está explicando el profesor Johan. También me pasa igual. Bueno, no sé si de pronto el instructor Jonathan está por aquí. ¿Me podría confirmar si de verdad hay algún problema en la presentación de mi pantalla o porque... No, lo que pasa es que seguramente como nosotros tenemos aprendices de muchas zonas, entonces seguramente en esas zonas está difícil la conectividad. Entonces lo que yo le sugiero, profe, es que avancemos y si ya hay algún momento en el que no se está viendo, pues yo le informo. Y a los aprendices que no logran ver pues la pantalla, pues seguramente pues tienen un tema de conectividad en sus zonas y pues ya sabemos que pues, digamos que queda grabado y mañana temprano pues la vamos a disponer para que puedan visualizarlo. Bueno, muchas gracias, profe. Y listo, ahí están las soluciones. Bueno, les decía que leyendo abriendo este enlace, nos lleva a esa página que es del Banco BBVA, denominado o titulado mejor Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Big Data en la banca. Miren que aquí aparecen tres frases que yo creo que ya todos ustedes, o al menos la mayoría, han oído últimamente. Yo diría que en los últimos 1, 2, 3 años para acá, se han vuelto como muy populares. Esto de la inteligencia artificial, yo estoy seguro que todos hemos tenido algún contacto con algún aplicativo de inteligencia artificial, sea por ejemplo ChatGPT o de pronto en la misma herramienta Canva o herramientas aplicativos de inteligencia artificial que por ejemplo diseñan o crean imágenes artificiales o aquellas imágenes o aquellas toman nuestra voz y cambian y digamos que utilizan nuestra voz para armar audios. En fin, hay una gran cantidad de herramientas y aplicativos de inteligencia artificial que están en boga de todos, están de moda, pero que
trasciende solamente el ámbito, digamos, de la recreación y va mucho más allá. Esta inteligencia artificial abarca todas las áreas prácticamente hoy, desde el sector, por ejemplo, bancario y financiero, que es de especial interés para nosotros, pasando por sectores como, por ejemplo, la investigación científica aplicada, las apuestas. Ustedes han visto la proliferación de casas de apuestas que hay en la actualidad. Pues bueno, todos ese tipo de negocios, Play, etcétera, implementan dentro de sus negocios analítica de datos, inteligencia artificial y análisis de Big Data que garanticen, digamos, el desempeño satisfactorio de sus negocios. Y así en todos, en el sector de la salud también, en la publicidad hay muchísimos ejemplos, en las redes sociales, ¿cierto? Digamos, una de las grandes ventajas o de las grandes utilidades mejor que se le ha dado a este tipo de herramientas es buscar la forma de vender más productos a mayor cantidad de personas y más rápidamente, ¿cierto? Es finalmente lo que se busca. ¿Cómo caracterizan la población objetivo para hacernos llegar la publicidad que de pronto estamos esperando o que de pronto activa? Pues bien, este artículo habla sobre todo esto, esas tres frases importantísimas, muchachos, en el sector, específicamente en el sector bancario, económico y financiero. Antes de continuar, muchachos, yo quiero advertirles que la evidencia de esta semana es una evidencia que va a demandar mucho más tiempo y esfuerzo de parte de ustedes. Es decir, es una evidencia exigente. El nivel de exigencia de esta evidencia yo la calificaría como una exigencia alta, porque vamos a tener que leer un material de apoyo bastante amplio, extendido, porque además vamos a tener que hacer un análisis minucioso y porque además vamos a tener que organizar una presentación y un video. Por eso quiero advertirles, muchachos, que esta es una evidencia de alta exigencia, tiempo, dedicación. Quienes la dejen para el final, para el último día, para la última hora, seguramente no van a alcanzar a realizarla. Yo les sugiero, como le repetimos con el instructor Jonathan, en esa hora diaria de estudio, que vayan leyendo este artículo. Aquí nos mencionan cuáles son las labores de un científico de datos, qué incluye, ¿cierto? Incluye la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la Big Data, las matemáticas y subáreas. ¿Ya está Marcos? ¿Y cómo lo van a poner así? Hay un micrófono abierto. Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Entonces, muchachos, hay conceptos que pueden ser nuevos para muchos de ustedes y les sugiero empezar desde hoy mismo a darle una leidita a todos estos documentos. Ya saben que la exigencia de esta evidencia es alta. Bueno, resulta que aquí hay algunas de las sinergias, de las bondades que ofrecen estas cuentas inteligentes. Dicen, el objetivo es que la entidad financiera ofrezca al cliente un nuevo concepto de cuenta, abandonando la tradicional, por un servicio de valor añadido que le permita recibir predicción de gastos futuros y posibles descubiertos a corto o mediano plazo. Productos financieros personalizados. Todo esto lo permite la Big Data y la inteligencia artificial. Nuevas oportunidades de negocio sobre clientes de la entidad.
de negocio para personas no clientes, gestión de riesgos y prevención del fraude. Aquí quiero comentarles algo. Así como las herramientas de inteligencia artificial sirven para prevenir el fraude, tengo que decirles, y tal vez ustedes ya lo sospechan o lo han visto, que también sirven para realizar fraude. Y hay proliferación de fraudes electrónicos, precisamente herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a prevenir el fraude, pero que también, si se le da un uso inadecuado, lo produce, lo provoca. Recomendador interno de dónde ubicar físicamente una oficina, ¿cierto? Utilizando herramientas como el GPS del celular, combinado con aplicativos web que utilicen inteligencia artificial, pues nos puede ayudar a ubicar físicamente. Recomendador interno de dónde ubicar físicamente un cajero automático, bueno, eso está relacionado con lo anterior. Recomendador de cuánto dinero cargar el cajero automático en fines de semana y festivos, eso ya es para el banco. Esto se hace con estadística, ¿cierto? Con analítica de datos, analizando cuál es la frecuencia con la que se retira dinero de un determinado cajero. Ustedes sospecharán, por ejemplo, que los cajeros automáticos de Bancolombia de la Plaza de Bolívar de carga de dinero pues muy alta porque son cajeros de mucho tráfico. Y también sospecharán ustedes que, por ejemplo, los días de quincena pues aumenta el flujo sobre esos cajeros, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de estadísticas, de analítica de datos, le vamos a llamar a eso, nos facilita o nos permite predecir cuáles son las frecuencias y las cantidades de dinero con las que se deben recargar determinados ahorrar dinero. Muy bien. Predecir cuándo un cliente abandonará la entidad, imaginen. Tratar de, ¿no? Porque esos modelos siempre tienen un margen de error. Eso tiene que quedar claro también, muchachos, y es que por más perfeccionado que esté un modelo de analítica de datos, siempre existirá un margen de error. Es decir, no es una predicción exacta, sino que es una predicción estadística. Uno tiende a, es decir, uno podría decir, hay un porcentaje alrededor del 70-80% de que un determinado cliente abandone la entidad, pero no es totalmente exacto. Son modelos estadísticos y no analíticos exactos. Bueno, aquí dice 10 operaciones más frecuentes en cajeros. ¿Cierto? Ustedes han visto, no sé si de pronto quienes tengan la oportunidad de manipular cajeros, yo lo he notado, que a veces cambian a menudo, o pues no con mucha frecuencia, pero cambian los cajeros electrónicos. De pronto si se identifica que la mayoría de los clientes retira 100.000 pesos, pues facilitar el botoncito del retiro de los 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces algunos cajeros ya dicen retiro rápido. Eso lo hacen, esas implementaciones proceden de una analítica de datos. 11, 12, 13, vean, quiero terminar con esa optimización de procesos y recursos de la entidad, porque este es vital. Finalmente lo que se busca con la implementación es optimizar procesos y recursos de la entidad. Finalmente es maximizar ganancias. Todo negocio busca No sale nada. reducir gastos y maximizar ganancias. Bueno. Continuando con la guía, entonces ustedes van, después de leer esto y de entrar en Sajuna o en Sayuna, voy a hacer el ejemplo con la ficha 85. Esperemos que no se nos vaya a caer el servidor en este instante. Ahí. Bien. Aquí está fase de análisis, ¿cierto? Actividad del proyecto 2.
Observen que aquí en el material de formación, muchachos, encontramos en el segundo ítem uno que se denomina identificación de recursos para análisis. Ese será el recurso que vamos a trabajar. Si le damos clic, perdón, si nos abre clic, nos lleva a esta página. Yo ya la había cargado previamente. Identificación de recursos para análisis de información. Ustedes ya conocen cuál es el diseño de este tipo de materiales de apoyo y aquí encontramos el contenido. Muchachos, para realizar esta evidencia vamos a tener que leer y estudiar todo el contenido del material de apoyo. En evidencias pasadas yo les he dicho vamos a estudiar los 2 o los 3. Para este no. Para poder realizar correctamente toda la evidencia tenemos que leer capítulo 1, organización, 2, estadística, 3, fuentes y técnicas de recolección de información, 4, modelos matemáticos y 5, tabulación y análisis. Por eso les repito que es una evidencia de alta exigencia. Entonces, en organización, tipos de organización, aquí nos van a hablar de los tipos de organizaciones, según el lugar de operación, ¿cierto? Yo voy a pasar por aquí rápidamente porque corto donde nos explican. No se gasta, mijita. No se gasta. No sé, no creo, pero esperar a ver. Pues sí, pues me la dedico a descansar cuando no trabajo. Compañera Liliana, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, continúo. 2, estadística. Subárea de las matemáticas que se ha vuelto vital dentro de las organizaciones, porque consiste en recoger datos para clasificarlos y presentarlos adecuadamente. Entonces aquí nos mencionan conceptos importantes: qué es una población, qué es una muestra, cómo se determina una muestra. Y aquí un video. Estos videos son muy ilustrativos, se los recomiendo, por favor, vean estos videos. Todos los conceptos. Bueno, parámetros estadísticos. Aquí nos dan un ejemplo, cómo se calcula un promedio o la media aritmética, ¿cierto? Que es la suma de los valores dividido entre la cantidad de valores. Aquí lo podemos analizar. Parámetros de posición, parámetros de dispersión, tipos de parámetros. Entonces tenemos una cantidad de conceptos que ustedes no tienen que, digamos, porque son muchos, yo entiendo eso, pero que hay unos conceptos básicos que deben quedar claros. Entonces, imagínense, ese es solo el capítulo 2. El capítulo 3, fuentes y técnicas de recolección de información. Aquí nos enseñan, nos hablan sobre cuáles son las fuentes de información y qué técnicas existen para recolectar datos. Fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, ¿cierto? Aquí podemos encontrar las primarias, que son las originales, de primera información original, recopilada por centros de investigación, públicos o privados. Bueno, las fuentes secundarias, que son contenidos procesados de la fuente primaria. Encontramos, por ejemplo, las bibliotecas digitales, los repositorios de contenidos, es decir, donde encontramos artículos, directorios, bases de datos. Yo les he hablado de esto, les hablé sobre estas bases de datos en la competencia anterior, las revistas académicas y fuentes como buscadores de internet, bibliotecas presenciales o virtuales, páginas web, blogs, videos, audios, libros digitales. Curiosamente, la fuente terciaria, nosotros deberíamos buscar casi siempre las fuentes primarias o secundarias, pero curiosamente nuestras principales fuentes de información se han convertido en fuentes terciarias.
páginas web, videos y audios. Y las fuentes terciarias son fuentes que ya vienen procesadas o que derivadas de fuentes secundarias y de fuentes primarias. Es decir, hay un alto riesgo de que hayan sido manipuladas, tergiversadas o que simplemente ya tengan un sesgo informativo del procesamiento de estas dos fuentes. A partir de las fuentes terciarias basamos la mayoría de nuestros argumentos y no debería ser así. Nosotros deberíamos buscar fuentes secundarias o inclusive, mejor aún, las fuentes primarias. Una sociedad que basa sus argumentos en fuentes seguramente se va a equivocar con frecuencia, como nos ocurre a nosotros, ¿cierto? Que podemos ser víctimas de la desinformación, de las noticias falsas, una cantidad de cosas, porque nos confiamos casi que exclusivamente de fuentes terciarias y nunca indagamos por fuentes primarias o secundarias. Bueno, aquí nos hablan sobre algunas técnicas de recolección de datos, como por ejemplo la encuesta, que puede ser encuesta telefónica, por correo electrónico personal. Verificar la entrevista es otra técnica para recolectar datos. Análisis documental, es decir, recolectar datos de fuentes secundarias, libros, boletines, revistas, etcétera, periódicos. Observación no experimental. Observación experimental, que esa ya tiene que ver más con la investigación científica. Y volvemos acá. Entonces, como bastante amplio el material de apoyo, el material de estudio. Así que, por favor, empiecen, mis recomendaciones, que empiecen a trabajarle lo antes posible. Bueno, entonces les estaba mostrando aquí. Ahora, la evidencia. Permítanme un segundo. Aquí abajo, voy a bajar, aquí está. Aquí abajo encuentran la guía de aprendizaje 2, que es la que yo les estoy compartiendo en pantalla, es decir, descargar de este enlace. Guía de aprendizaje 02. Entonces abajo en las evidencias encontramos las dos de la competencia. Sistematizar datos. La de esta semana, exposición sobre organización, métodos, niveles y técnicas de análisis de datos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Después de la lectura de este artículo, del artículo del Banco BBVA, y de estudiar el contenido del material de apoyo denominado Identificación de Recursos para Análisis de Información, con todo este material de apoyo, ustedes van a desarrollar una exposición, puede ser en PowerPoint, en Canva, en Prezi o en la herramienta que ustedes prefieran, no hay ningún problema con eso, la que mejor manejen, la que más les guste. Van a desarrollar una exposición, van a grabar un video, este tipo de evidencias ustedes ya las conocen porque el instructor Jonathan. Es decir, necesito que en la presentación aparezcan, en el video de la presentación, perdón, aparezcan ustedes ahí, donde van a explicar estos conceptos, todos esos conceptos, y ojo, lo clave, cómo afectan el sector bancario y financiero. Cómo la analítica de datos, la Big Data artificial, interviene y afecta positiva o negativamente el sector bancario y financiero. La exposición debe ser entre 5 y 10 minutos, muchachos. Tampoco es necesario una exposición de media hora, una hora, ¿no? Una exposición corta, concreta, de entre 5 y 10 minutos. Ustedes me van a compartir a mí el enlace, la URL o el link. El video, ¿listo? Ustedes lo pueden montar en la plataforma que quieran, en YouTube o en Canva, ya les expliqué. No hay ningún problema con eso. Lo único importante es que sea público para que yo como instructor lo pueda ver.
¿listo? Ustedes no me van a cargar aquí como evidencia un PDF, ni tampoco la presentación en PowerPoint, no. Esa no es la evidencia. La evidencia será la URL, que es el enlace o el link que me lleva a mí a ver el video. Aquí dice que cargado en YouTube. Si pueden en YouTube, pero si tienen otra plataforma lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿listo? Si lo hacen en Vimeo, donde quieran. Lo importante es que yo pueda acceder a la URL de la grabación. Bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, para finalizar, ustedes pueden buscar, yo les quería mostrar, yo hice una búsqueda en Google, puse bancos que implementan analítica de datos y me aparece BBVA, es un banco pionero, me aparece también, por ejemplo, Bancolombia, bueno, por aquí me aparecen otros bancos. Y yo me encontré, por ejemplo, de Bancolombia este artículo interesante, se los voy a compartir, que se denomina la analítica de datos impulsa tu estrategia empresarial. Nos sirve para ver cómo afecta la inteligencia artificial el sector bancario y financiero. Muchachos, abro los micrófonos y... bueno, hay dos manitas levantadas. Muy buenas noches, estimado instructor. Muy buenas noches, Sandra. Qué pena molestarlo. Lo que pasa es que en sí toca hacer como un resumen de este tema o qué es lo que toca hacer en sí. Lo que tienen que hacer es una exposición, es decir, ustedes van a exponer efectivamente cuáles son, bueno, lo hice como resumen, yo diría cuáles son los elementos más importantes de la analítica de datos, la inteligencia artificial, sobre todo esas dos, y la Big Data en el sector bancario y financiero. Esa es la exposición que ustedes me tienen que hacer. ¿Cómo interviene? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Puede tener desventajas. Estos conceptos de la inteligencia artificial en el sector bancario y financiero. Vuelvo y les muestro. ¿Cierto? Después de leer este contenido, ustedes leen este contenido y entonces me van a exponer sobre cómo intervienen esos conceptos, estadística, tabulación, inteligencia artificial, ¿cierto? Todo eso es material de apoyo. ¿Cómo intervienen estas herramientas tecnológicas en el sector bancario y financiero? No sé si de pronto fui claro o... Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Sandra. Heidi. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tengo una pregunta. En las otras evidencias siempre he enviado un video en MP4. No sé si me lo acepte o tiene que ser la URL. Perdón, fíjate que no te entendí bien. ¿En las otras evidencias qué? También nos piden, hacer la presentación y grabarnos. He adjuntado el video, en MP4. Ya. O tiene que ser la URL. No, la URL, por favor. Y te voy a decir porque por ahí también me han anexado algunos MP4. Archivos MP4 es bien complicado, es demorado. Entonces se facilita, como son tantos aprendices, ¿cierto? Se facilita acceder a la URL o al link directamente. Entonces, sí, por favor, me comparten el enlace para yo ir vía streaming al video y no tenerlo que descargar.
¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? Profe, máximo de cuántas diapositivas o las que salgan. ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas diapositivas más o menos o las que salgan de la actividad? Las que salgan. El tiempo de duración es entre 5 y 10 minutos, ¿cierto? Yo aprovecho y les doy aquí una pequeña reflexión. Los aprendices, la mayoría de estudiantes y aprendices generalmente preguntan por la cantidad de diapositivas, por la cantidad de hojas, por la cantidad de párrafos. Y realmente como profe yo les digo que más que las páginas o la cantidad de diapositivas, yo me fijo en la calidad del contenido y en la calidad de la exposición. Es decir, yo he visto exposiciones de 3 diapositivas que se demoran 10 minutos y son espectaculares, muy buenas. Y también he visto otras de 20 diapositivas que son muy buenas también. Es decir, no hay una relación directa entre el número y la listo. Entonces, el libre, ustedes calculan, ¿cierto? Si son 5, 7, 8, 10 minutos, pues no van a poner 30, 40, 50 diapositivas. Pero no es el libre. Vale, gracias. Bien. Mónica. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿tiene que ser obligatorio los 10 minutos o se puede más? Pues, porque veo que es un poquito extenso. Sí, a restricción de los 10 minutos, Mónica, es interesante tu pregunta, porque también quiero evaluar la capacidad de síntesis. Es decir, la capacidad que van a tener ustedes, efectivamente la información es amplia, pero ustedes van a tener que sintetizar y extraer a juicio de ustedes los elementos fundamentales. Entonces, por eso les pido entre 5 y 10 minutos. Además, otro pequeño paréntesis, cuando uno va a congresos, a foros, etcétera, se está imponiendo un formato. Hay expositores que no son las exposiciones principales. El formato de exposición que se impone es de 10 minutos. Si ustedes tienen la oportunidad de pronto de visitar, de participar en algún momento en congresos científicos o académicos o lo que sea, van a ver que hay un formato que se impone inclusive a veces de 8 minutos. Entonces, no, máximo 10 minutos. Y vamos a sintetizar. Gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, profe, yo creo que ya si tienen alguna duda o alguna inquietud, ya lo que podemos hacer es que la canalicen pues a través de los canales que tiene el profe. De todas maneras, él fue pues digamos que muy práctico y pues digamos que detalló con claridad pues cada uno de los elementos que debe tener la evidencia. Si el profe pues no tiene algo relativo, algo puntual diferente pues a lo que ya se mencionó, pues entonces damos continuidad pues al encuentro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, profe, y muchas gracias, muchachos. Una buena noche para todos. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, entonces, como nos decía el profe, este tema de la Big Data es un tema bien importante pues en el sector financiero. Digamos que en los últimos años ha sido pues una herramienta muy potente para canalizar pues digamos que toma de decisiones, penetración de mercados, y esa recopilación de datos está permitiendo llegar con productos más acertados, con productos de acuerdo a las necesidades al cliente. Entonces es algo muy importante y sí vale la pena que lo analice. Todos los bancos se lo están manejando, independientemente, pues hay algunos que lo manejan en más detalle que otros, de manera más, pues como de manera más frecuente, pero todos en este momento están utilizando el tema de la analítica de datos porque es una manera de llegar con productos mucho más ajustados a los clientes. Bueno, en esta semana pues tenemos también otra evidencia, ya les decíamos que empezamos la competencia de administrar recursos y pues nos vamos a ubicar en la página, pues en la guía de aprendizaje. Ustedes ya saben entonces que nosotros tenemos un material de formación y unas guías de aprendizaje y que también se componen pues se desarrollan pues unas actividades.
Esta evidencia está cargada por 3 momentos. En este momento ustedes ya saben que se han vuelto expertos en hacer videos. Quiero en este momento hacer una felicitación rápida, pues en la mayoría de los casos a esas evidencias que han entregado. En la mayoría de casos pues son evidencias muy bien logradas, unas líneas gráficas muy bien estructuradas, con muy buena inversión de tiempo. En algunos casos hay que cuidar un poco el tema de las tildes, lo hemos hablado porque eso hace parte de la comunicación comercial, pero en términos generales unas líneas gráficas supremamente bien desarrolladas. La sustentación termina siendo también un factor esencial para nosotros porque esa sustentación nos da cuenta de que realmente ustedes interiorizaron el tema, de que lo entendieron y que si bien de pronto ustedes trabajaron un material juntos entre ustedes, porque puede pasar que ustedes trabajen un material juntos, pero a la hora cuando nosotros vamos a sustentar, nos enfrentamos a un reto muy diferente y es la lectura, ¿sí? En algunos casos hemos tenido que devolver ya evidencias por esa lectura prolongada, ¿sí? Puede ser que a mí se me olvide una palabrita, yo la voy mirando, pero en algunos casos estamos leyendo mucho y ya pues también tratemos de mejorar esa parte. Si nosotros sabemos que son evidencias sustentadas, quiere decir que para yo poder de pronto trabajar esa evidencia con mayor precisión, se supone que yo la tengo que estar estudiando más o menos casi que desde el domingo, sábado, porque si yo lo voy y la estudio el día que voy a grabar, seguramente me van a salir muchos componentes de lectura, ¿sí? Entonces hay aprendices, ¿y cómo hago para no leer, cierto? Entonces hay que repasar, hay que mirarse al espejo, hay que vocalizar, hay que grabarse y volver a repetir. Esto pues digamos que se genera en esa interacción, ¿sí? En este momento, pues entonces vamos a tener 3 momentos en los cuales el programa gira en torno a 2 competencias muy esenciales o 2 actividades fundamentales que ustedes podrían hacer en las entidades financieras. Y lo uno tiene que ver con la gestión comercial, todo lo que tiene que ver con asesoría de productos, vinculación de productos, crédito y también la caja, ¿sí? Eso es el perfil de salida pues, del programa, ya sea asesoría comercial o caja, ¿sí? En este caso, administrar recursos es una competencia que si la resumimos en palabras muy del diario vivir, es caja, ¿sí? Entonces acá en la caja, pues digamos que la caja es un escenario donde pues digamos que se fideliza al cliente o por donde ingresan los clientes nuevos a la entidad, ¿sí? Nosotros en el sector financiero encontramos personas que van a hacer vueltas, trámites, van de forma esporádica pues, a la entidad y no son clientes permanentes, van porque alguien les pidió un favor pagar un recibo, porque alguien les pidió un favor de que consignaran, les tocó hacer una consignación y no tienen productos con la entidad. A través de cajas que se pueden generar esos vínculos porque de pronto le pareció muy buena la atención, le gustó el banco, siente que atienden rápido, siente que tienen todo, ¿sí? Y ahí se puede generar vinculación de clientes. Pero también sucede que es un área de fidelización cuando ya tenemos un cliente vinculado, es un cliente que tiene la cuenta de ahorros, tiene un crédito hipotecario, tiene un crédito de consumo, está pagando las cuotas, está haciendo consignaciones, está haciendo retiros, está haciendo operaciones y pues necesita sentirse cómodo, bien atendido y se necesita sentirse pues que es bien recibido en la entidad, ¿sí? Es por eso, pues, que esta competencia, así como las otras, también tiene, o pues como la asesoría, pues tiene un componente de servicio al cliente, de amabilidad, de empatía, de yo escuchar al cliente, de mirarlo a los ojos, ¿sí? Toda esa parte, pues, de comunicación comercial sigue siendo súper importante en las entidades financieras, eso es de gran importancia. El tema de la presentación personal, la mayoría de ustedes son supremamente juiciosos con el tema de la presentación personal. Hay algunos que debemos fortalecer un poco esa parte, sobre todo el tema del cabello, ¿cierto? La idea, recordemos que cuando vamos a ir a sustentar esas evidencias es como si nosotros estuviéramos ya con el cliente allí y estuviéramos haciendo como ese ejercicio y esa simulación de que tenemos un cliente al que le estamos hablando. Bueno, entonces en este orden de ideas, la evidencia está compuesta por 3 momentos. En ese primer momento, ustedes van a encontrar que el cliente puede traer dinero al banco, ¿sí? Esos son depósitos, o se puede llevar dinero, ¿sí? Entonces, en depósitos tenemos estas operaciones, entonces tenemos depósitos en cuenta de ahorros o consignaciones, pagos de créditos, pagos de impuestos, pago de facturas y envío de giros. En estas operaciones, el cliente nos genera una entrega de dinero, nosotros procesamos unos datos, entregamos una información al cliente, le recibimos su dinero y le entregamos un comprobante al cliente en señal de que se hizo la transacción. Por su parte, cuando le estamos entregando dinero al cliente,
pues entonces el cliente se lleva el dinero, es decir, nosotros de nuestra caja sale el dinero y lo que hacemos nosotros es que podemos hacer cambio de divisas, entonces podemos cambiar dólares, en algunos bancos se pueden cambiar dólares ya, pago de cheques, se pueden hacer retiros de cuenta de ahorros con tarjeta de débito, avances de tarjeta de crédito, desembolso de créditos, pago de giros, pago de cheque, pago de CDTs y retiros de cuenta de ahorros, perdón, cuenta corriente con cheque. Acá no es cuenta de ahorros. Listo, estas son las operaciones que nosotros podemos hacer. Hay otras muchas que se pueden hacer, pero en términos generales, esas son las operaciones que se hacen en el día a día en la operación de caja, ¿sí? Y resulta que para hacer ese desarrollo de esas actividades se tienen en cuenta unas medidas de seguridad que ustedes ya vieron, que el sistema encargado de estar analizando todo el tema de la seguridad operativa y todos los riesgos en gestión operativa es el sistema de administración de riesgo operativo. Entonces, ese sistema de administración de riesgo operativo define todas esas fugas que se pueden presentar y que pueden, digamos que, vulnerar la operación y genera pues actividades en torno pues a que todo funcione bien y genera pues unas medidas de seguridad. Acá están nombradas pues algunos, el uso, prohibido el uso del celular, el tema de la caja fuerte pues de siempre está cerrada, el tema de los botones de pánico, el circuito cerrado de televisión, las cámaras de seguridad, ¿sí? Entonces acá tenemos pues unas medidas de seguridad, ¿sí? Y finalmente, pues otro tema que lo que hablábamos ahora es el tema de la transacción como tal. Yo debo saber las medidas de seguridad, yo debo conocer de los billetes y yo debo saber hacer esas transacciones que me indicaron allá arriba. Yo debo saber grabar un retiro, yo debo saber hacer una consignación, yo debo saber hacer un pago de crédito. Pero yo también debo ser empático, amable, doña Margarita, muy buenos días, bienvenida, ¿en qué le puedo colaborar? Y esa amabilidad la tengo que combinar con agilidad, porque yo no me puedo quedar haciendo visita con doña Margarita, porque doña Margarita se debe ir a atender sus labores y yo tengo que atender 60 personas, 40 personas, 30 personas, 20 personas que están esperando allí, ¿sí? Entonces debo combinar ese saber técnico, tengo que saber combinar esa amabilidad y tengo que combinar agilidad también, cuidando de que yo haga las cosas bien hechas y que el cliente se vaya bien atendido y que todo el tiempo tenemos clientes molestos, clientes que están bravos, clientes que están de afán y vienen a veces pues a incomodarnos con sus palabrotas, a decirnos cosas y en esos casos pues siempre debemos guardar la calma, así doña Margarita, ya la voy a atender, tranquilícese, no nos vamos a igualar con el cliente nunca, el cliente viene molesto por muchas situaciones y la idea es como trabajar esa parte, oiga, doña Margarita, usted no se preocupe, yo ya la estoy atendiendo, ¿por qué está tan enojada? Entonces, cálmese o tal cosa, pero no nos vamos a poner a enfrentarnos con el cliente, ¿sí? En este caso, pues nosotros tenemos un material de formación, como lo explicó el profe Joan, ustedes ya saben pues acceder al recurso, ustedes ya van por el tema de la fase de análisis, van a la actividad de proyecto 2, material de formación y hay uno que se llama protocolo de operaciones en caja, ¿sí? Ese pues entonces nos da cuenta de todo lo que es el tema de operaciones en caja, nos habla todo el tema de estrategias de atención y servicio al cliente, todo el tema de comunicación, que sea amable, que sonría, que utilice el carnet, que se pare derecho, que tenga empatía, que mire a los ojos, ¿sí? Todo eso está pues acá en todo ese tema de esta evidencia que vamos a desarrollar, vamos a utilizar para estas dos evidencias, vamos a utilizar este material, ¿sí? ¿Cuál es la misión en este momento? ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos que tenemos estas transacciones, acá hay algunas, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una línea gráfica, ya sabemos que cuando construimos una línea gráfica estamos hablando de construir unas diapositivas, ¿sí? No sacamos una consulta, retiro y pegamos en Word. No, no presentamos documentos en Word. Estamos presentando, son diapositivas. En la gestión comercial es muy importante el tema de la diapositiva, el tema de armonizar esas diapositivas con texto e imagen, que no sea mucho texto, que sea pues una armonización. La mayoría de ustedes pues digamos que se ha lucido en esa presentación de las líneas gráficas. También hay que cuidar el tema de las tildes, lo hemos mencionado. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En el primer momento ustedes van a escoger 5 de esas transacciones, ¿sí? Y las van a explicar. Entonces, es un retiro, es una operación que le permite al cliente esto y esto, e implica
que al cliente se le va a entregar dinero, el cliente se va a llevar dinero de la entidad. Entonces explicamos esas transacciones, vamos a escoger 5, entonces un pago de impuestos se da cuando hay un contribuyente que debe aportar a la nación y se le recibe el impuesto a la persona, se timbra, si ustedes explican esas 5, ¿sí? Luego ustedes van a tomar 4 medidas de seguridad y también las van a explicar, ¿sí? Para el correcto manejo de las operaciones de cajas, muy importante esto, en qué consisten, ¿sí? Y por qué es importante su implementación. Es que si no están las cámaras de seguridad, el banco no puede dar cuenta de quién está haciendo las transacciones y pues digamos que es obligatorio el tema de las cámaras de seguridad por parte de la Superintendencia Financiera. Que no se pueden utilizar gorras. Esto es muy importante implementar esta medida porque permite el no utilizar gorras, permite la identificación de todos los clientes y de esa manera puede quedar capturado en la cámara quién desarrolló la transacción, ¿sí? También es obligatorio por parte de las entidades, pues digamos que cuidar esa parte, porque deben garantizar que todas las transacciones queden grabadas y monitoreadas, ¿sí? Entonces, en el tercer momento, ustedes van a escoger, ¿sí? Van a escoger una transacción de esas y la van a vivir, ¿sí? En primer momento, ustedes van a explicar, antes de vivir esta transacción, van a explicar qué aspectos son importantes en la atención de la caja. Para mí es muy importante que se les salude al cliente, que sea ágil. Bueno, ustedes van a explicar 3, 4 aspectos que sean importantes en el manejo de la caja, ¿sí? Como cajeros en esa parte de comunicación comercial, que saludar, que la postura, ¿sí? Y finalmente ustedes van a adoptar el rol de cajeros con una transacción de las que están acá, de esas 5 que explicaron. Entonces ustedes van a decir, voy a hacer un retiro, voy a hacer una consignación, ¿sí? Entonces, como una medida de seguridad es utilizar el carnet, pues todos deben utilizar el carnet, es obligatorio utilizar el carnet pues, en las entidades financieras. Y lo que hacemos es empezar a vivir esa consignación. Buenas tardes, doña Margarita, ¿en qué le puedo colaborar? Cuéntenme en qué le puedo servir. Bienvenida. Doña Margarita, vengo a consignar a un producto. Entonces yo le pregunto a doña Margarita cuál es el número de producto y yo desarrollo la transacción que escogí, ¿sí? Puede ser con una voz de un tercero o puede que no sea como con una voz de un tercero. Hay aprendices que lo hacen ellos mismos, son el aprendiz y así mismo son doña Margarita. Hacen, digamos que inteligencia artificial y cambian como su vestuario y todo. Hay otros que utilizan un tercero, hay otros que lo hacen como si doña Margarita les contestara, doña Margarita, usted me está diciendo que viene por un retiro, cuénteme cuánto va a retirar. ¿Sí? Entonces hacen como ese parafraseo, de cualquier manera se debe generar esa interacción, ¿sí? O se debe validar esos momentos de la transacción. Cuando estamos hablando de que un tercero nos ayuda, porque a veces ustedes le dicen a un niño, a su esposo, a su esposa, a un amigo, a un tercero, ese tercero no debe salir, no es necesario que salga pues en la evidencia. Lo que nos interesa son ustedes, ¿sí? Que se pueda observar claramente toda la postura que usted tiene en la atención. Ahí sí estamos tratando, cuando ustedes están exponiendo, solamente se les ve muchas veces el rostro y solamente pues es el rostro como la primera parte de los brazos. Acá sí es, cuando estamos haciendo actividades de caja, sí es tratar de capturar todo el espacio de trabajo de la caja, ¿sí? Entonces, ¿cómo me muevo yo en la caja? ¿Sí? Y esa es la evidencia de la semana. ¿Cómo lo van a hacer después? Entonces ustedes adjuntan URL, hemos tenido problemas con los MP4, entonces también, como les decía el profe Joan ahora, ustedes van a vincular la URL, ¿sí? O el link con permisos de visualización a la plataforma. Esta evidencia también va a ser para cerrarse la próxima semana, el martes, se cierra a las 12 de la noche, a las 23:59, y por dónde la van a ubicar. Entonces ya sabemos que vamos a la plataforma Sayuna, vamos entonces en la fase de análisis, y en la fase de análisis pues tenemos 2 actividades de proyecto. La actividad de proyecto 1, que ya sabemos que esa se cierra definitivamente el domingo, y tenemos la actividad de proyecto 2. Entonces acá viene protocolos y procedimientos, le damos acá y ahí le adjuntamos pues la evidencia como las otras que han adjuntado.
Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la evidencia quede enviada, no puede quedar como borrador, porque si queda como borrador, cuando yo descargo los reportes del centro de calificaciones, aparece como si usted nunca lo hubiera mandado, ¿sí? Entonces siempre debe quedar en estado de enviado, ¿sí? Y ya sabemos entonces que tiene 3 momentos. La primera es donde yo explico 5 transacciones, ¿sí? Hago su línea gráfica. Ahí lo que hago es explicar cómo funciona la transacción, si implica salida de dinero o que se ingresó dinero a la caja. Luego explicamos 4 medidas de seguridad y por qué son importantes implementar esas medidas de seguridad pues, en las entidades financieras. Luego explico los protocolos de servicio que considero que son fundamentales para que el cliente se sienta bien atendido, para que yo tenga éxito como cajero. Y finalmente, pues vivo la transacción con el cliente. Una de esas 5 transacciones yo la utilizo para recrear el espacio de muy buenos días, doña Margarita, ¿cómo está? ¿Usted a qué viene hoy? Cuénteme en qué le puedo servir, ¿sí? Y desarrollo pues toda la evidencia, perdón, toda la transacción desde que el cliente entró a la entidad hasta que dijo hasta luego, ¿sí? Eso es pues digamos que lo que vamos a hacer esta semana, ¿listo? Vamos entonces a generar pues un espacio para que ustedes tengan expongan sus dudas e inquietudes y para resolverlas. Diana Paola. Profe, buenas noches, gracias. Profe, dijiste 3 transacciones y volviste a decir 5, entonces, ¿cuántas debemos escoger finalmente? No, son 5, siempre hemos trabajado 5. Son 3 momentos, pero son 5 transacciones. Y hacemos las de las 5, profe. Sí, son 5. No, pero cuando usted está haciendo la transacción con el cliente, usted expone solo una. Sí, señor. Usted sola vive una. Cuando estamos haciendo 3, son 3 aspectos en los que yo como cajero me destaco para la comunicación comercial y para que el cliente se sienta bien atendido. Ahí son 3, 4 aspectos. Ahí mencionamos 3 o 4. Pero transacciones son 5, explicamos 5. Pero Listo, profe. solamente recreamos una. Listo, profe, era eso, gracias. Bueno. Luego sigue, ¿quién sigue por acá? Bueno, con Diana Paola. Vamos entonces a darle paso a la instructora Luzaida y si tenemos pues alguna duda adicional la vamos a dejar en el chat y yo se las voy respondiendo por ahí. Listo, Jonathan, muchísimas gracias. Okay, guys, so let's get started. Les voy a explicar en este momento la evidencia relacionada con el cuestionario. ¿Me están escuchando ahí? Señora. Listo, muchas gracias. Listo, entonces les voy a compartir pantalla para explicarles como lo principal sobre el cuestionario y las estructuras gramaticales que van a ver en el material, en el MSR, ¿cierto? Que sería Level 2, el nivel 2. Y pues como lo principal que deben tener en cuenta para cuando vayan al material puedan comprenderlo mucho mejor. Listo, entonces es evidencia de conocimiento cuestionario, guía de aprendizaje 2, el código de inglés que es el de bilingüismo que es 240-200-2501, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. Esta actividad, esta evidencia que es el cuestionario empieza hoy y termina el 15. Chicos, es súper importante que ustedes tengan en cuenta estas fechas porque la apertura, o sea, la reapertura de ese cuestionario es muy complicada y usualmente o hay que modificar cronograma o hay que habilitarlo en momentos no laborales, ¿cierto? En horario no laboral porque no puede estar por fuera de los tiempos que están en el cronograma. Entonces yo les pido el favor que sean muy juiciosos solucionando ese cuestionario dentro de este plazo para que luego no vayan a perder o a no aprobar ese resultado de aprendizaje de bilingüismo por el simple hecho de que no hicieron ese cuestionario. Que la reapertura es muy, muy complicadita. Entonces, sí, como
especial atención ahí. Igual el cuestionario es muy sencillo, tienen 4 intentos, tienen 1h30 para solucionarlo, entonces pues tienen muchas oportunidades para que ustedes lo puedan aprobar. Listo, entonces el cuestionario va a tener en cuenta el nivel 2 del material que está ahí en la plataforma, que es del marco común europeo, que es el A1.2, que está en la actividad de aprendizaje 2. Como les decía, tienen 90 minutos para solucionarlo, son 15 preguntas, 1h30 para solucionarlo. Incluso pueden solucionarlo, no creo que se tomen más de media hora. Entonces, pues sí es importante que nos tomemos todo el tiempo si es necesario, que revisen bien las preguntas, que revisen bien las respuestas para que puedan aprobar los 4 intentos que tienen. Listo. Entonces paso a la parte gramatical. Lo que van a preguntar básicamente en ese cuestionario es sobre el pasado simple y sobre las preposiciones del lugar. Este material yo se los voy a compartir por el grupo, ahí tienen el hipervínculo de un video del pasado simple, ¿cierto? Como para que les pueda ayudar un poquito más con la comprensión de ese tema. Y las preposiciones del lugar, que son muy sencillas, que son in, under, between, on, ¿sí? Esas que ya la mayoría conocemos, que son muy sencillitas, que están acá. Dentro del material que les voy a compartir, ahí están las preposiciones del lugar con imágenes alusivas a lo que representa cada una. Este in y este on también se utilizan para fechas. Entonces utilizamos in cuando vamos a hablar de un día dentro de un mes, por ejemplo, o un mes dentro de un año. Supongamos, yo digo, me preguntan, ay, ¿usted en qué mes cumpleaños? Yo digo, en diciembre. Entonces, ese en diciembre, yo digo in December, porque ahí yo no estoy diciendo un día específico, sino que solo estoy diciendo el mes, ¿sí? Uno de tantos días del mes es mi cumpleaños, pero no soy específica. Si yo soy más específica y digo, cumplo años el 15 de diciembre, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como estoy diciendo un día específico dentro de ese mes, entonces lo digo con on, porque on es más específico cuando hablo de fechas. Cuando hablo de preposiciones del lugar, in es adentro, on es sobre, cuando hace contacto con el objeto, under es debajo de, next to es al lado de, behind es detrás de, in front of es al frente de, between entre, ¿cierto? También hay otra preposición que es por arriba de, que es above, ¿cierto? Que es por encima, pero cuando no hace contacto, por ejemplo, cuando hablo de un avión que pasó sobre mi casa, entonces ahí utilizaría above porque no está teniendo contacto con mi casa. Si usted dice, ay, es que hay un balón sobre el techo de mi casa, entonces ahí utilizamos el on. Listo, entonces vamos a utilizar el pasado simple. Ese pasado simple es muy simple, es muy sencillo. No es como el presente simple donde utilizábamos el do y el das, ¿cierto? Como auxiliares para preguntas y negaciones, sino que en el pasado simple vamos a utilizar solo 2 auxiliares, el pasado del verbo to be y el did, que es para los demás verbos que no son verbos de auxiliar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir que yo era o que yo estaba, ¿cierto? Yo fui o yo estuve, pues yo utilizo was. Y ese was se utiliza para singular, para singulares. Por ejemplo, el perro estaba, entonces yo utilizo was. The dog was, porque estoy hablando de un perro. Si yo digo los perros estaban ladrando, entonces yo utilizo were, porque ahí ya es plural. Entonces, were se utiliza para plural, was para singular. Cuando yo digo los perros, the dogs,
Entonces utilizo were, ¿cierto? The dogs were barking. Los perros estaban ladrando. Entonces, el was se utiliza para los pronombres singulares que son I, he, she, it. Esos son los pronombres singulares. En inglés, yo, él, ella y el it, que es el neutral, que es para animal, cosa, estado del clima, situación, ¿cierto? Que no se puede expresar con ninguno de estos pronombres, entonces yo lo expreso con it. Y si yo utilizo plurales, pronombres plurales como el you, que así sea singular o plural, siempre va a ir con el auxiliar en plural. Entonces, you, we y they, entonces utilizo el verbo to be, were. ¿Qué significa? Nosotros éramos, nosotros estábamos, ellos eran o ellos estaban, ustedes eran o ustedes estaban, o usted era o usted estaba, ¿cierto? Simplemente que no se distingue, no puedo poner you was y you were en plural, simplemente este siempre va a ir con el mismo pronombre, a pesar de que sea singular o plural. ¿Cómo determino si es singular o plural? Por el contexto. El contexto siempre me va a decir si estoy hablando en singular o en plural. Ok. Entonces, tenemos las oraciones afirmativas. Entonces, en oraciones afirmativas yo siempre empiezo con el pronombre, sea I, you, we, they, ¿cierto? Luego el verbo to be en pasado, que es el verbo ser o estar, que en presente es am, is, are, y en pasado es solo was y were, solo esos dos. En presente simple hay uno de más porque el pronombre yo siempre va a ir con el verbo to be am en presente simple, pero en pasado solo es singular y plural. Entonces, si el I es singular, pues va con was automáticamente. Entonces, yo estaba en el supermercado. I was at the party, yo estaba en una fiesta, you were at school, usted estaba en la escuela, he was an engineer, él era un ingeniero, she was your French teacher, ella era tu profesora de francés. Listo, si yo quiero hacer oraciones negativas, yo simplemente empiezo con el pronombre personal, I, we, you, they, o el nombre de una persona, Carlos, Laura, Mariano, Edwin, ¿cierto? Empiezo con el nombre de la persona o con el nombre del objeto, o que el perro, que el gato, ¿sí? Luego utilizo el verbo to be para ese pronombre. Si yo estoy hablando del gato, entonces iría con was. The cat was, y a ese was le pongo el not para hacer una negación, le pongo el not después. ¿Por qué le puedo poner el not después? Porque was y were, además de ser un verbo, también es un auxiliar, ¿cierto? Cumple esa doble función. Entonces, por eso le puedo poner el not después. Si hablo de otros verbos, como cocinar, como trapear, como estudiar, como correr, como saltar, como esos verbos no son verbo y auxiliar, a eso sí me toca buscarles un auxiliar para poder hacer la negación. Pero en el verbo to be no hay problema, le ponen la negación y luego el complemento. Si yo quiero hacer una pregunta con el verbo era o estaba, entonces yo inicio con ese verbo. Entonces, ¿estaba yo en la oficina correcta? ¿Estabas tú en la escuela? ¿Era él un ingeniero? ¿Era ella su profesora de francés? ¿Fue una buena conferencia? ¿Llegamos tarde? ¿Eran ellos excelentes músicos? ¿Sí? Y las respuestas cortas que siempre van con el auxiliar que estamos trabajando en ese tiempo. Entonces, si yo estoy hablando, si yo hago la pregunta con verbo to be en presente, yo contesto con verbo to be en presente. Si estoy hablando con verbo to be en pasado, pues contesto con verbo to be en pasado. Si yo pregunto con el auxiliar did, contesto con el auxiliar did. Si yo pregunto con el auxiliar do o das, que es el presente simple, yo respondo con el auxiliar do o das. De por sí, el auxiliar o el tiempo de la pregunta me marca el tiempo para la respuesta, ¿sí? Yo no puedo preguntar en pasado y contestar en presente, o preguntar en presente y contestar en pasado. Siempre es una relación
entre el auxiliar que utilizo en la pregunta y el auxiliar que utilizo en la respuesta, dependiendo del pronombre también, ¿cierto? Tienen que mirar qué pronombre hay. Entonces, si yo le pregunto, yo estaba en la oficina correcta, usted no me va a decir, sí, yo estaba. Usted dice, sí, tú estabas. Entonces, al contestar, sí, tú estabas, ya cambiamos de pronombre, por lo tanto, cambiamos de auxiliar de respuesta. Es solo memorizarse que was es para singular y were para plural. Ya, eso con eso ya avanzan mucho, y que ese verbo was y were no significa nada más que era o estaba, ¿sí? No significa otra cosa, ni trapear, ni cocinar, nada. Era o estaba solamente. Listo. Entonces acá, sobre los años, eso también lo van a encontrar ahí en el material del MCR, también lo van a encontrar en el examen, los años, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a hablar, si van a decir un año, ¿sí? Supongamos, van a decir que yo nací en 1983, ¿cierto? Entonces, ustedes deben, míralo acá, 1983, los decimos de a dos. Decimos primero los dos primeros y luego los dos últimos. Entonces, acá yo no digo 1983, yo debo decir 1983, ¿sí? Divido esto en dos números y digo cada numerito por separado. 1983. Y si yo quiero decir los números después, ya después del 1999, o sea, a partir del 2000, lo puedo decir como número entero o también lo puedo decir día 2, sino que día 2 es más informal y número entero es más formal. Entonces, por ejemplo, para decir 2004, usted puede decir el número entero 2000, que es 2000, en 4 y 4, 2004, ¿sí? 2004, o también puede decir 24 o 2004, ¿sí? O 2020 o 2024, que es el de ahora, o 2024, que es nuestro año actual, ¿cierto? 2024. Bueno, eso para los años. Acá lo que les expliqué ahorita, que el ON es para fechas exactas, el IN es para un día dentro de un mes o un mes dentro de un año, pero no especificamos cuál, es algo más inexacto. Y vamos a ver también los verbos, pongámosle los verbos ordinarios, o sea, los verbos que no son verbo y auxiliar, sino que son solamente un verbo y ya. Como es estudiar, los que no significan ser o estar, eran o estaban, esos son verbos ordinarios, como estudiar, pintar, romper, hablar, mirar, ¿cierto? Y tenemos dentro de ese pasado simple, por eso es importante que trabajen el material que está en la plataforma, porque dentro de ese pasado simple tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que son regulados, como su palabra lo dice, regulares, son regulados por una norma, que la norma que me dice que si yo le agrego ed a ese verbo ya me queda en pasado, pero no se le puede agregar esa ed a todos los verbos, porque hay verbos irregulares que tienen su propio tiempo en pasado, entonces no le podemos agregar ed a todos, solamente a los que son regulares. Por ejemplo, study, que es regular, entonces con ed ya me quedan pasado. Los verbos se conjugan en oraciones afirmativas solamente, porque en negativas y en preguntas no necesito conjugarlos, ya que el auxiliar lo que hace es que ese auxiliar me dice, este verbo está en pasado, o esta oración está en pasado, esta negación está en pasado simple, o está en presente simple, o está en futuro, ¿cierto? Entonces los auxiliares se encargan de hacer todo ese trabajo y los verbos vuelven a su estado base, a su forma base. Entonces, por ejemplo, acá dice, yo estudié inglés en el SENA, y ya acá lo tenemos en pasado, solo con conjugar el verbo, ya está la oración en pasado. Yo pinté mi casa, usted se rompió la ventana, él habló español en clase y ella vio una buena película. Si ustedes notan, study va con ed,
paint va con ed, watch va con ed, pero lo que es break y speak, estos dos van diferentes porque son verbos irregulares y así está en la lista de verbos irregulares. Entonces simplemente lo que hago es buscar en la lista de verbos irregulares ese verbo en pasado, que ya les voy a mostrar cómo lo manejamos. Entonces miremos primero el pasado simple y ya les explico los verbos regulares y ya les explico los irregulares, cómo funcionan. Entonces, acá tenemos unas normas para conjugar los verbos regulares, o sea, a los que le agregamos ed y me quedan en pasado. En oraciones afirmativas, ¿cierto? Siempre se conjugan los verbos y se modifican en oraciones afirmativas. En negativas y preguntas, no. Entonces dice que si el verbo ya termina en una e, pues yo no le voy a agregar otra e, sino que simplemente le agrego de, como es el caso de hope, que es un verbo regular y simplemente le agrego de al final. Si termina en no, entonces yo le agrego ed, ¿sí? Porque es una letra diferente a la e. Mire que ya es una o, entonces le agrego ed, como es el caso de echo. Cuando termina en y, precedida de vocal, como es el caso de play, yo no modifico esa y, yo la dejo normal y le agrego ed, como es el caso de play, acá en plate, ¿cierto? Solo le agregué ed y listo. Pero si esa y va precedida de consonante, ahí sí yo debo cambiar la y poner una i latina y agregarle ed. Entonces me quedaría este cry, elimino la y, la cambio por una i latina y agrego ed y queda cried, que es lloró, ¿cierto? Lloró, jugó, eco es como tuvo eco, y hoped, que es esperó, pero de esperanza, no de esperar por alguien. Listo. Ahora, entonces tenemos la lista de los verbos irregulares. ¿Cómo sé yo si un verbo es regular o irregular para poder ponerlo en pasado? Pues lo primero que yo debo hacer, como no todos los verbos no los sabemos de memoria, yo no me los sé todos de memoria, todos los verbos irregulares. Entonces lo que hace uno es, si encuentra un verbo nuevo, un verbo diferente que usted no sabe si es regular o irregular y necesita ponerlo en pasado, pues usted lo que hace es que busca en la lista de verbos irregulares a ver si ese verbo está ahí. Si ese verbo no está ahí, hay una probabilidad muy alta de que ese verbo sea regular. Entonces simplemente le aplico una de estas normas de acá para agregarle la ed y ya me quedan pasadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, yo me convertí en un excelente profesional, ¿cierto? Yo me convertí en un excelente profesional. Yo necesito el verbo convertirse. Entonces, si yo no sé si es regular o irregular, lo primero que hago es buscarlo en la lista de verbos irregulares. Entonces, busquemos acá, miren acá, convertirse, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos convertirse. Ya sé que si está, que es un verbo irregular, entonces yo lo que hago es que busco acá donde dice pasado simple. Entonces, busco el pasado simple de ese verbo. Entonces, acá convertirse, me dice que es became, ¿sí? Entonces, la oración yo la haría, I became a good professional or an excellent professional, por ejemplo. Entonces, ahí ya tengo una oración en pasado. Afirmativa, una oración afirmativa. Ahora, si yo quiero decir, yo estudié muy fuerte para el examen, yo estudié. Entonces, si yo quiero saber ese verbo estudiar, si es regular o irregular, yo lo busco en el diccionario y me dice que ese verbo es study. Entonces, yo lo busco en esta lista de verbos, busco por la S. Entonces, por la S está so, say, see, seek, sell, send, set, su. Shake no está, ¿cierto? No está acá. Entonces, como no está acá el verbo study, no está el verbo study, entonces hay una alta probabilidad de que sea un verbo regular. Así que yo, ¿qué tengo que hacer para ponerlo en pasado? Pues yo le agrego ed, ¿cierto? Entonces, como ese verbo study termina en y,
pero la letra anterior a ese study es una D, yo debo convertir esa Y en una I latina y agrego ED, ¿sí? Entonces quedaría, I studied hard for the test or for the exam, cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces, esa es como la manera en la que yo debo conjugar los verbos. Debo primero descartar si es regular o irregular. Si es irregular, pues busco al frente donde dice pasado simple. Y busco acá a ver cómo se dice. Por ejemplo, break. Mire que break en pasado simple es broke, que lo encontramos acá en este ejemplo. You broke the window. Usted rompió la ventana. Y si no lo encontramos en esa lista de verbos, simplemente le aplicamos estas normas para agregarle la ED, porque tampoco es ponerla así al azar, es respetando las normas para poder agregar esa ED. Entonces eso para las oraciones afirmativas. Para las negativas ya no hay problema, usted ya no se tiene que complicar mirando si es regular, si es irregular, si está en la lista de verbos, si no está. Porque ahí ya usamos los auxiliares y los auxiliares pues lo que hacen es que me conjugan toda la oración. Entonces, si yo quiero decir que yo no estudié inglés en el SENA, entonces yo simplemente pongo el sujeto, Carlos, Arturo, Luisa, Marta, ¿sí? Yo, luego, para hacer la negación en inglés, siempre debemos tener un auxiliar, no podemos poner negaciones solas. Entonces, el auxiliar del pasado simple para los verbos que no son como el verbo to be, que es extraordinario y sirve como verbo y auxiliar, sino que para los otros verbos que son ordinarios como estudiar, pintar, romper, hablar, ¿cierto? Ver, trapear, cocinar, correr, montar, qué sé yo, todos esos verbos. Entonces usamos el auxiliar did. Luego le ponemos la negación o podemos contraerlo. Simplemente le quitamos la O al not y juntamos esos dos y me queda didn't. Didn't. I didn't study English at SENA. O acá, I didn't paint my house. I didn't break the window. He didn't speak Spanish in the class. And she didn't watch a good movie. Entonces, si ustedes miran, acá vuelve a su estado original el verbo break, ¿cierto? Entonces vuelve como a su estado base, a su forma base, que es así como lo encontramos en el traductor, en el diccionario, en todos lados, sin conjugar. Porque acá ya está conjugado con el did, entonces no podemos conjugarlo dos veces. Con el did que pongamos ya es suficiente. Entonces solo conjugamos en afirmativas, en negativas y en preguntas va el auxiliar did. Para preguntas, entonces hacemos lo mismo que con el verbo to be. Como este es un auxiliar, el auxiliar para los verbos que no son verbo y auxiliar como estudiar, entonces utilizo el did para poder preguntar. Y siempre inicio la pregunta con el did. Si es una pregunta con WH como what, where, ¿en dónde dormiste? Where did you sleep? ¿En dónde vives? ¿En dónde vivías antes? ¿O en dónde vivías hace un año? Where did you live last year? Entonces, primero usamos el WH, luego el did, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Pero el verbo, mire que nunca se va a conjugar en una pregunta porque ya tenemos el did. Y el did ya me está diciendo, toda esa pregunta está en pasado simple. Sí, porque es el auxiliar del pasado simple. En la respuesta también utilizo el did para responder en forma corta y si es negativa, pues el did y la negación. ¿Sí? Y esa sería pues como la explicación así a grosso modo de ese tema. Ahora, ese tema ustedes lo tienen acá en el MCR. Entonces, ustedes lo que hacen es que simplemente se van a actividad de proyecto 2. Venga, yo les amplío un poquito.
Actividad de proyecto 2, material de formación. Acá encuentran el material de formación para todas las competencias y también para el de inglés. Entonces, English Level 2, MCR A2, A1.2. Entonces, acá empiezan con Food and Restaurants, What Happened. Estos dos temas serían los iniciales para que los empiecen a trabajar, a mirar antes de hacer el cuestionario. Sería muy bueno que los revisaran porque acá hay mucho material para que ustedes practiquen, para que pronuncien, para que escuchen, para que hagan comprensión lectora, ¿sí? Entonces, este What Happened es sobre el pasado simple. Y el último sería este, que ya en la siguiente evidencia les explico el tema gramatical que tiene que ver con esta parte. En la guía de aprendizaje 2, entonces ahí encuentran las evidencias que tienen que ver con esa actividad de proyecto y vamos a empezar entonces con el cuestionario. Entonces usted da clic en el cuestionario no es un archivo que usted tiene que subir. Usted ese cuestionario lo hace en línea acá mismo por la plataforma. Cuestionario, guía de aprendizaje 2, código de bilingüismo, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1, empieza el 3 de julio y termina el 15 de julio. Entonces usted dice, bueno, acá usualmente le aparece como intento o algo así, primer intento. Y entonces ahí ya les empieza a salir las preguntas y les empieza a contar el tiempo, ¿cierto? Les empieza a contar el tiempo porque son hora y media que ustedes tienen. Ahí pues obviamente va a continuar porque yo estaba mirando que estuviera funcionando correctamente, pero pues a ustedes les inicia desde el número 1, ¿cierto? Entonces ya es ustedes mirar la pregunta, la miran bien, luego miran qué opción hay y cuál es la opción de acuerdo a lo que les expliqué yo, a lo que ustedes estudiaron en el material de estudio que hay ahí en la plataforma. Y pues eso sería como todo por la parte del cuestionario. Entonces revisar bien las preposiciones del lugar y revisar muy bien también el pasado simple, que lo encuentran en el MCR, que acá está en la actividad del proyecto. What happened sería el pasado simple ahí. Chicos, pues igual el cuestionario es muy sencillito. Yo creo que en los 4 intentos ustedes ya al cuarto, si llegan al cuarto, que no creo, yo creo que con 1 o 2 intentos lo pueden resolver, pero si llegan al cuarto, ya en el cuarto ustedes ya van a saber más o menos en qué están fallando, qué estructura es la que le estaba faltando ubicar o poner allí. Les voy a compartir también esta lista de verbos irregulares para que ustedes la tengan, para que a la hora de hacer el cuestionario, entonces ustedes mismos hagan el ejercicio de buscar el verbo acá en esta lista de verbos y si no está, hagan el ejercicio de aplicar las reglas para conjugar en pasado. Recuerden que no estudiamos solamente para pasar las evidencias de bilingüismo, sino para aprender para la vida. Eso en el campo laboral les va a servir demasiado. El inglés es demasiado importante. Pónganle empeño, pónganle mucho amor a ese material que tienen ahí dispuesto para ustedes, que es un material que el SENA ha adquirido para que ustedes aprendan de manera significativa, para que ustedes puedan trabajar las 4 habilidades que son listening, speaking, reading and writing, que son las principales para poder hablar cualquier idioma. Entonces hagan uso de ese material que es muy provechoso. Mientras utilizamos redes sociales, otras cositas que no nos están aportando mucho, metámonos ahí a Sayuna, trabajemos esos niveles de inglés en lugar de hacer Duolingo por ahora, pues hagamos que ese nos va a proveer las estructuras que necesitamos, el vocabulario que necesitamos, además que es vocabulario en contexto. Es muy, muy chévere ese material. Yo no me canso de decirlo, es muy, muy bueno. Y no, chicos, pues no sé si tengan alguna duda o inquietud respecto al cuestionario. Pues está muy sencillo. Igual yo creo que ustedes ya se están acostumbrando como al formato del cuestionario y cada vez se les va a hacer un poco más fácil.
Stephanie, ¿tiene alguna pregunta respecto a la evidencia? No, no, más que todo, pues gracias por el tiempo. Bueno, Stephanie, con mucho gusto. Chicos, ¿alguna pregunta o inquietud o está todo claro? Bueno, recuerden, chicos, que mi horario de atención por el WhatsApp es de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, porque usualmente yo tengo los encuentros sincrónicos con las fichas en la noche, entonces me queda muy difícil estar pendiente de todo. Entonces, hasta las 6 de la tarde yo les contesto con mucho gusto, sino al siguiente día, los fines de semana yo procuro no contestar porque pues el fin de semana es el único momento que tengo como para compartir con la familia, con mi bebé de 11 meses, entonces como para que lo tengamos en cuenta, que las dudas que tengan, las inquietudes, tratemos de solucionarlas de lunes a viernes, ¿sí? Para que ya el fin de semana ustedes puedan trabajar juiciosos, con las inquietudes resueltas en las evidencias de bilingüismo. Bueno, chicos, entonces, muchos éxitos con el cuestionario. Nos estaremos viendo la próxima semana para la siguiente evidencia. Por ahí vi que David levantó la mano. David, ¿tiene alguna pregunta? Mi pregunta es en general, es en todas las evidencias. Sí, David, cuéntenos. David, no. Quería saber si pudiéramos tener acceso a la grabación hoy mismo, porque, o sea, por ejemplo, yo tengo un espacio libre mañana y entro a trabajar a las 10 de la mañana y ya salgo a las 10 de la noche. Entonces, quiero como que utilizar ese espacio que me da en la mañana como para ver otra vez la clase y así entender más los temas que se va a trabajar esta semana. No sé si se le dificulta al director de la ficha. No, David, nosotros lo que hacemos lo que pasa es que hay veces la grabación queda muy pesada. Cuando la podemos procesar ahí mismo, mandamos la grabación al enlace en el grupo, esperamos mandarla ahora mismo y esperamos que no haya quedado pues tan pesada. Si no, pues al otro día muy temprano a las 8 de la mañana ya está en la plataforma. Pero el día de hoy la intentamos a subir a YouTube y la mandamos en el enlace del grupo, pero ya mañana la posteamos en la plataforma. Cuando no la mandamos ahí mismo es porque nos queda muy pesada y YouTube se demora para subir un poquito las grabaciones, entonces nos toca esperar que quede procesada. Pero sí lo intentamos hacer hoy mismo. Bueno, le agradecería si quedaría montar el enlace hoy mismo ahí al grupo de WhatsApp, por favor. Muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, pues no sé si ya se termina la sesión o Jonathan tiene algo más para decir. No, pues por ahora no, profe Aida, muchas gracias. A los aprendices les deseamos pues una linda noche, tener muy en cuenta las orientaciones que dan cada uno de los instructores y saber entonces que cada uno tiene un horario de atención, porque cada uno tiene unos grupos, el profe Joan también está en investigación, entonces como tienen unas programaciones específicas en el SENA, no es que todos atendamos a la misma hora, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta. Trataremos de subir la grabación el día de hoy y ya sabemos entonces para los aprendices que tienen estado pendiente, pues qué vamos a hacer y la idea es que ya no vamos que vea que vamos a mandar la carta, que reabrir, las actividades se van a cerrar el día 9 a las 12 de la noche. Por ahora vamos a parar la grabación y les deseamos una linda noche. Ok, bye bye. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche, Dios los bendiga. Gracias.